Universidad Autónoma Chapingo. A través del Centro de Investigación, Desarrollo y Educación en Agricultura Multifuncional para el Desarrollo Sostenible de la Dirección General de Investigación y Posgrado, el Doctorado en Ciencias en Agricultura Multifuncional para el Desarrollo Sostenible del Departamento de Fitotecnia, en colaboración con la Rectoría y la Subdirección del Centro de Educación Continua de la Dirección General Académica, invita a participar en las conferencias magistrales semanales. En línea. Los miércoles a las 17 horas, del 23 de septiembre al 25 de noviembre del 2020. Para más información, Dr. Jesús Axayacatl Cueva Sánchez, coordinador general del seminario. ¿Qué esperas? No faltes. Te esperamos. Bienvenida a este espacio virtual de Chapingo. Créame que me da mucho gusto que esté con nosotros. Creo que lo que nos puede aportar en todo momento es muy interesante para el área agronómica. La doctora pues es una especialista en el área agronómica, pero podríamos hablar de las siembras de ayer, como es parte de su título. Entonces, pues bienvenida, doctora, muchas gracias por aceptar la participación en este seminario interinstitucional permanente que está organizado por la comunidad del Centro y Doctorado en Agricultura Multifuncional para el Desarrollo Sostenible, y que, bueno, normalmente coordina el doctor Jesús Cueva Sánchez, que ya decíamos que en esta ocasión tiene un problema de salud y no nos puede acompañarnos. Esperamos que Jesús se pueda recuperar pronto. Pues también a Jesús, una persona que conozco desde hace mucho tiempo, fuimos compañeros en la licenciatura, entonces somos compañeros en formación, y luego, bueno, en nuestro desempeño ya tenemos 40 años en Chapingo. Él metido ahí en fitotecnia con su banco de germoplasma. Y bueno, pues también él tuvo la oportunidad de su formación, recibir asesoramiento de la doctora Teresa Rojas Raviela, ¿no? Entonces, para todos los participantes, me voy a permitir hacer una breve sinopsis del currículum de la doctora Rojas Raviela, que nos va a presentar el tema "Las siembras de ayer como base para las siembras del mañana". La doctora Teresa Rojas Ravielas es licenciada en etnología, con especialidad en etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es maestra en ciencias antropológicas en la UNAM y doctorado en ciencias sociales con especialidad en antropología de la Universidad Iberoamericana. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social desde 1973. Fue directora general de ese centro de 1990 a 1996. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Ella recibió el premio Francisco Javier Clavijero y Etnohistoria, que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia a la mejor tesis de doctorado, 1985. También el premio de Ciencias Sociales de la Academia Mexicana de Ciencias, 1987, así como la medalla a la trayectoria académica Manuel Rodríguez Lapuente en Ciencias Sociales del Consejo Social y del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, 2003. La medalla académica de la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y Tecnología y la medalla José Joaquín Izquierdo al mérito societario de la propia sociedad, ambas en 2004. Sus líneas de investigación son historia de la agricultura, la hidráulica, la tecnología y la organización laboral prehispánica y novohispana temprana, análisis y publicación de fuentes para la historia indígena,
novohispana de los siglos XVI y XVII, y en particular los testamentos y los mapas códices. Entre su amplia obra destacan los libros Las siembras de ayer y La agricultura chinampera. Precisamente la agricultura chinampera fue uno de de una de las publicaciones que pues, los chapingueros primero conocimos, porque fue precisamente editada por la Universidad Autónoma de Chapingo, entre otros trabajos, ¿no? Entonces, bienvenida, doctora Teresa Rojas, nuevamente a este espacio virtual de la Universidad Autónoma de Chapingo. Pues esta es su casa, y muchas gracias por sus enseñanzas. Antes de darle la palabra, yo quiero mencionar que además de su trabajo para la asesoría de la tesis con el maestro Fray Hernández Cholocoxi, sobre tracción en cultura de México, que es uno de los temas que yo desarrollé. Uno de los puntos importantes que ha trabajado la doctora Teresa Rojas y que no había dado acá, es pues una de las áreas que yo he trabajado, pero ella tiene pues todos los antecedentes que tienen que ver con instrumentos agrícolas. Instrumentos agrícolas es un tema que, bueno, para los que nos dedicamos al desarrollo comunitario, a la agricultura tradicional, y es muy interesante los trabajos que hay, que la doctora Rojas en términos de los instrumentos agrícolas prehispánicos y los primeros instrumentos que se trajeron a Nueva España por los españoles, ¿sí? Bueno, entre otros temas. Y ese es pues uno de los aspectos que pues he tenido que, pues la doctora tiene bastantes aportes, ¿no? Que precisamente es parte del que nos va a platicar ahora. Bueno, pues espero que todos los asistentes disfruten y sean motivados por la presentación de la doctora Sara Rojas, que no tengo ninguna duda que pues cada vez que yo la escucho, lo intento cada que tengo la oportunidad, siempre encuentro nuevos aportes, nuevos conocimientos. Pues adelante, doctora Rojas, mucho gusto y Gracias, gracias Artemio. nuevamente. No, nuevamente, muchas gracias a la Universidad Autónoma de Chapingo por invitarme a este seminario, pues internacional, pero es interinstitucional, que me ha solicitado el doctor Cuevas, que lamento no esté, espero que esté en buena salud muy pronto. Son tiempos muy, muy complicados. Entonces, bueno, él me ha solicitado esta charla que él me sugirió incluso el título retomando el de uno de mis libros, que fue en realidad mi tesis de doctorado, Las siembras de ayer, la agricultura indígena en el siglo XVI. Y él lo que quiere es que pensemos en el futuro, en las siembras del mañana o de hoy, y eso me parece muy bien porque finalmente los herederos y guardianes del conocimiento milenario sobre la agricultura, el manejo de las plantas, el agua y los recursos naturales que tienen los campesinos y agricultores contemporáneos, pues vienen de una larguísima tradición milenaria que comienza en México y Centroamérica, ¿no? Parte de Centroamérica, en la antigua Mesoamérica. Entonces, me permití hacer incluso esta lámina con pequeñas muestras de los cultivos, algunos de los muchísimos cultivos y plantas domesticadas que tuvieron lugar en el área mesoamericana. Entonces vamos a... Espérenme, déjenme decir. Y dedico precisamente al ingeniero Efraín Hernández Xolocotzin esta plática, una persona de la que aprendí mucho y gracias a él conocí a Artemio y conocí a Jesús Cuevas y a otros muchos investigadores brillantes que han seguido en esa tradición de estudio interesados por la agricultura campesina y el conocimiento tradicional sobre las plantas, el manejo agrícola, etcétera, etcétera. Entonces aquí está el ingeniero con sus estudiantes, siempre como ustedes, llenos de jóvenes alrededor. Así que pues, y este es el área mesoamericana, no me detengo mucho porque la mayoría de ustedes la conocen,
como originalmente la planteó Paul Kirchhoff ya hace muchos años, en 1946. Yo le he agregado este componente del cultivo del maíz, que donde vemos el área mesoamericana, pues con estos granos de maíz, y también con otro elemento de mucha importancia que es la nixtamalización, que le dio a la posibilidad al maíz de ser un alimento mucho más nutritivo, y que fue también una característica, una forma de preparar los alimentos que es exclusiva de Mesoamérica, no trascendió ni a Europa ni a otras partes de América. Y eso pues es algo interesante, importante, un poco que tenemos que pensar en conservarlo, porque muchas veces ahora mismo en la pandemia estamos consumiendo maíz que no es propiamente ya nixtamalizado, sino de tortillería y, en fin, procesos distintos. Ojalá, esta sería una de las cosas que hay que retomar, el consumo de tortillas nixtamalizadas y de otros productos. Entonces, bueno, uno de los puntos que tenemos que resaltar, en primer lugar, es que el área fue uno de los 7 centros de origen de domesticación en el mundo, conocidos como centros Vavilov. El segundo es que fue también uno de los centros primarios de origen independiente de la agricultura y de la irrigación mundiales. Es decir, son tanto la agricultura como los métodos de irrigación básicamente independientes, diríamos, inventos americanos, si no mesoamericanos del todo. Y el tercer punto es Mesoamérica como una de las cunas de la civilización del mundo antiguo, junto con Egipto, Mesopotamia, China, la India y el área andina. Cada una en su contexto y en su época, puesto que no son de las mismas épocas, pero sí son comparables homotaxialmente. Entonces aquí también tenemos algunos de los cultivos importantísimos. En medio, en la portada de Science, una semilla de calabaza que hasta donde se sabe ahora es la planta domesticada más antigua, hasta ahora identificada y fechada con certeza, además de otras varias que vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, una de las características que enmarca precisamente los procesos de domesticación y de invención de la agricultura, por llamarle así, es que el territorio donde esto se desarrolló fue, y es pues, era mucho más antes, pero caracterizado por una intrincada fisiografía, una amplia gama de sustratos rocosos y suelos, y una gran diversidad ambiental y biológica, derivada en gran parte por su ubicación entre los dos grandes océanos, dotados con 3 robustos sistemas montañosos, y de la confluencia también, y esto es muy importante, de 2 zonas biogeográficas, la neoártica y la neotropical. Por eso tenemos plantas y animales, y digamos, toda la vida es una confluencia que es muy interesante y que dio probablemente pie a estas domesticaciones que vamos a ver enseguida. A todo lo anterior, es importante que sumemos en las consideraciones que hagamos las huellas y efectos que las actividades humanas tuvieron en el paisaje, desarrolladas también en el curso de los milenios a partir de del arribo humano al continente, y luego su asentamiento en innumerables compartimentos de una geografía intrincada y compleja. Entonces, bueno, este es el escenario natural, y ahora pues estamos todavía en el fin de la temporada de lluvias, y esto es lo que permitió que en esta área, sobre todo en Mesoamérica, hubiera lluvia suficiente para que pudiera realizarse, y hasta la fecha, los cultivos de temporal de las plantas anuales, el maíz principalmente, que recordemos es el único cereal americano domesticado en América, los amarantos, los frijoles, las chías. Aquí puse 2 platitos con las chías, que son en realidad 2 especies distintas, que fueron de mucha importancia en la época prehispánica, las calabazas ni se diga, sumados por supuesto a los cultivos de perennes como el maguey, que también puse aquí, y el cacao. Artemio, creo que tienes tu micrófono prendido. Y bueno. No, está apagado, creo. Hay No, Joel se Pérez oyen Neto ruidos. tiene. Ah, pues quién sabe entonces. Bueno, pensé que eras tú. Por favor, los que tengan Que lo apaguen, ¿verdad?
Bueno, y en este mapa de México, me falta Centroamérica, la parte de Centroamérica que era Mesoamérica, podemos ver bastante claramente cuáles son las zonas de cultivo de temporal y pues finalmente que delimitó en la época del contacto indo-español el área de Mesoamérica. Entonces, bueno, en algún momento yo me he planteado, y hay en la bibliografía también algunas discusiones respecto a si la agricultura era tal o era horticultura. Y bueno, conviene preguntarnos esto, pero en realidad yo concluyo que debemos utilizar los conceptos de manera indistinta, puesto que en realidad la agricultura, horticultura, o como le digamos, practicada en México, en Mesoamérica y también en el área andina, fue básicamente una agricultura, diríamos, sin animales, dependiente exclusivamente de la energía humana. Esto es lo más rescatable, lo más importante, y por supuesto solamente con instrumentos manuales de madera y piedra en forma de cuñas y palancas, como bastones, hachas, coas y otros implementos. Y también en algunas regiones contamos con instrumentos con hojas de metal, básicamente en el occidente, en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca y en otras regiones. Hay muestras, no estaba muy generalizado, pero sí existen evidencias sobre el uso del metal en algunas de las herramientas, sobre todo las hachas. Por lo anterior, reitero, propongo que usemos indistintamente ambos conceptos. Una agricultura manual. Entonces, aquí resumí en una lámina aquello a lo que se refirió el doctor Artemio Cruz sobre el interés que he tenido en recabar la información en códices y fuentes y también algo etnográfico en el campo sobre los instrumentos manuales que entonces existieron, que no era nada más, como se dice, la coa, sino diversos tipos de coas. Y el bastón plantador, que sería el más sencillo, que está aquí, y luego las coas o huictlis, que son, básicamente este es el huictli de hoja, el más popular, veremos más adelante, y el que tiene este joven campesino, aquí como uno de los instrumentos con los que va a emprender su vida de casado. Esto está en una lámina de petición de novia, de su novia. Y luego hay otra cúa o huictli que se empujaba con el pie, es prácticamente la única manera de pala, dicen las fuentes, y otra pequeña como palita que se usaba en los alrededores de los volcanes Popocatépetl, esta Cihuatl, que está en una fuente que se llama la Historia Tolteca Chichimeca y que tenía mango somorfo. Aquí está otra que parece también una como hachuela, con mango largo, se usaba en la zona de la Cuenca de México para, sobre todo, sacar céspedes, que luego veremos que son muy importantes para la elaboración de las chinampas. Bueno, el proceso de domesticación, esto es un tema largo y complejo, pero bueno, significa el manejo agrícola de las especies vegetales por lapsos muy prolongados, en este caso por milenios, y cuya antigüedad para Mesoamérica, y según un resumen presentado por Aurora Montúfar, es la siguiente: procedente de restos de las plantas en cuevas secas, básicamente en Tamaulipas, Tehuacán y Oaxaca, que es esta Guilana Kitz. La más antigua, como ya mencioné, es la calabaza Cucurbita pepo, con 8,000 años antes de Cristo. Ya esto está fechado y es probablemente hasta ahorita y hasta donde mi conocimiento llega, la planta domesticada más antigua que se ha encontrado hasta ahora. El aguacate, tan rico y que es ahora tan popular. El maíz, en la cueva de Guilana Kitz, esta es la fecha más antigua, 6,300, ya no Tehuacán. El chile, 4,000 antes de Cristo, y el frijol ayocote, que es uno de los varios frijoles que se domesticaron. Que es como si fuera una haba, un frijol gordo, ayocote o ayecote. Entonces, en realidad, ¿cuántas especies se domesticaron? Esta es una pregunta que yo me he hecho muchas veces. El doctor Cuevas me hizo favor de pasarme estas referencias de Harlan, que en 1992 en este libro, Crops and Man, aquí está una foto de él, dice que del total de especies vegetales que existen en el planeta, que son, bueno, muchísimas, aproximadamente 410,910, solo menos de 500 evidencian algún intento de domesticación. Plantea asimismo que en general, para que la domesticación proceda, se requiere
las siguientes 3 condiciones. Por supuesto, el ser humano como domesticador, el organismo a domesticar, si es la planta o el animal, y el medio ecológico. Solamente así, con estas 3 condiciones, en forma concomitante, se puede dar o se dio y se sigue dando, porque este es un proceso que no está cerrado, continúa, los campesinos y agricultores siguen domesticando plantas. Entonces, ¿cuántas tenemos? ¿Cuántas hubo en Mesoamérica o ahora en México? Gracias al doctor Alejandro Casas de la ENES UNAM, al que le consulté, él me hizo este texto que copio más o menos textualmente, una parte, unas 220 especies. Yo siempre decía en mis conferencias que más de 100, pero él me dice, no, son bastante más. Y esto se refieren a especies que tienen signos claros de domesticación, además de 1.200 que se encuentran bajo manejo silvícola y muchas, sin saberse exactamente cuántas, porque falta investigación, con signos incipientes o intermedios de domesticación, y después un numeroso grupo de plantas bajo distintos regímenes de recolección. Ustedes saben que esto pues es algo que se sigue dando en las parcelas, sobre todo cuando no se usan herbicidas y esos que destruyen, diríamos, esos quelites o malas hierbas, mal llamadas malas hierbas. Entonces, estas especies o plantas domesticadas fueron, considero yo, y siguen siendo poderosas herramientas, artefactos de creación humana, no solo para producir los alimentos, fibras textiles y otros productos necesarios, sino para colonizar nuevos territorios y espacios, tanto en forma horizontal como vertical. Es decir, los agricultores con estos artefactos que ellos mismos fueron creando, colonizaron muchísimos de los nichos que es increíble, me equivoqué, perdón, es increíble, pero están colonizados desde época prehispánica, algunos que no puede uno creer, pero que en realidad sí se pudieron cultivar. En realidad, entonces, las plantas domesticadas, o en vías de serlo, son creaciones conjuntas de humanos y naturaleza, y como tales, poderosas herramientas en el presente y en el futuro. Pero nada son, agreguemos, sin los conocimientos y el trabajo de los productores campesinos. Y volvamos a Mesoamérica. Entonces debemos preguntarnos cuáles fueron, además, las claves o instrumentos empleados por los cultivadores. Más allá de los instrumentos llamados propiamente así, ya dijimos que un profundo conocimiento de las especies, de los suelos, del clima y del resto de los factores que intervienen en la producción. Un robusto repertorio que integraron de especies vegetales domesticadas o en vías de domesticación. Si hablamos de 200, pues es un número extraordinario frente a las que realmente usamos ahora, que son muy poquitas. Y luego la creación de razas y variedades de estas especies que adaptan y están adaptadas a los micronichos, tanto verticalmente como en forma horizontal, a las condiciones de humedad de suelos, a través pues de lo que se llama el manejo de la variabilidad genética. Es decir, ahora que cuando hay sequías, los campesinos saben en qué parte de un monte o de una zona de sus tierras se da mejor el maíz en condiciones secas, por ejemplo, o al contrario, en muy húmedas. Entonces es la selección de estas razas, variedades y mazorcas finalmente, que pueden ser mejor producidas en determinadas condiciones. Otro de los instrumentos, herramientas, es el policultivo, en sus variantes asociación, entreverado, escalonamiento, secciones, tanto perennes y anuales, tanto perennes como anuales, que muchas veces están mezcladas en las parcelas o en las orillas, y aquí entran las domesticadas tanto como en vías de domesticación. Y bueno, el manejo de las diferencias microambientales y de los riesgos que éstas enfrentan a través del acceso a terrenos de cultivo situados en otros ambientes naturales. Esto como una estrategia para producir otros cultivos o razas y variedades y así promediar los riesgos. Esta es una estrategia que hemos podido documentar que fue utilizada desde época prehispánica a nivel familiar, también de algunos poblados, y hasta de los señoríos y estados antiguos, que tenían tierras dispersas, o sea, no eran terrenos necesariamente grandes e integrados, sino eran como parches en distintas partes de los escalones o de los terrenos a los que tenían acceso los distintos campesinos.
El otro, pues ya hemos visto que es la aplicación directa del trabajo humano, lo que llamaban el cultivo a mano, que así lo vieron los españoles, con sencillos instrumentos de madera, piedra y metal, ya lo comentamos. El otro es la irrigación artificial con obras hidráulicas para aprovechar desde las escorrentías de las lluvias hasta los ríos, arroyos y manantiales perennes, a través de uso de presas de derivación y también de almacenamiento, aunque en menor escala, canales, bordos, terraplenes, diques, depósitos, etc. Y también hemos encontrado algunas evidencias de la creación artificial de áreas húmedas con represamientos temporales o lagunas artificiales. Esto es algo interesante, poco estudiado, pero hay algunas evidencias para el momento del contacto. La otra es la modelación con canales y zanjas de aquellos suelos mal drenados o pantanosos, o sea, en humedales, y la construcción de parcelas con adición de vegetación, llamados céspedes en muchas partes, y además de tierra. Son los famosos campos elevados y las chinampas. Bueno, las famosas son las chinampas sobre todo. Otra de las claves es la modelación de las laderas montañosas, las cañadas y los cauces aluviales con terrazas de 3 tipos, vamos a verlas brevemente después, con el fin de ampliar las superficies de cultivo, por supuesto, y de esta forma también atrapar humedad y evitar la erosión o contener la erosión del suelo. Estas terrazas son básicamente de 4 tipos. Los bancales o metepantles, que son terrazas suaves con magueyes en las orillas, que seguramente en los viajes hemos visto por muchas partes de los altiplanos centrales sobre todo. Las terrazas de ladera o de contorno, que son las más conocidas y famosas, numerosas. Las terrazas de cañada, que Ronald Sport, quien las ha descrito mayormente, pero otros estudiosos también, le llamó lama bordo, de una traducción del mixteco. También creo que se llaman atajadizos. Y por último, las terrazas de valle, que hemos encontrado Ignacio Gutiérrez Rubalcaba, mi colaborador, y yo, en varios lugares de México en los últimos años, que estaban muy poco reportadas. Bueno, el maíz. Ayer escuché una plática fantástica de José Sarucán, y él afirmó ayer, en esta foto la puse tan bonita como una cabellera, 59 razas de maíz hoy en día en México, según Conavio, ¿no? Y luego también dijo algo que me encantó: si los campesinos mexicanos siembran hoy 5,000 millones de plantas de maíz cada año. Entonces, bueno, eso fue, les digo, el día de ayer. Entonces, el policultivo es muy importante como clave del manejo de las especies en la mayoría de los sistemas mesoamericanos. Tanto, por ejemplo, tenemos aquí en esta lámina del Códice Florentino de los Tolucas, o sea, las tierras frías, que había cultivo de amaranto, que es esta planta linda, realmente un dibujo espléndido, frijol y maíz. Y acá en la tierra caliente de los Tlalhuicas, en el actual estado de Morelos, el maíz, el chile y el algodón, junto a frutales, y que es ya introducido. El plátano no es nativo de Mesoamérica, vino con los españoles, pero ya está integrado aquí al paisaje de las tierras irrigadas de los Tlahuicas. Aquí ahí viene un canal. Entonces, bueno, el policultivo de la milpa es la clásica trilogía, pero sabemos que no fue la única, es la más famosa, pero pues claramente no era ni trilogía, porque aparece también el chile y otras muchas especies. Vamos a ver en algunas láminas, no hay mucha información, pero como este mapa códice que hemos estado estudiando en los últimos tiempos, que es de ya finales del 16, pero que nos registra 3 poblados del área de Azcapotzaltungo, que hoy se llama Villa Nicolás Romero, en la cuenca del río Cuautitlán. Aquí van los ríos y un canal. Ya tenemos cultivo de trigo irrigado introducido, ya tenemos ganado, ya tenemos apropiación de la tierra por los españoles para estancias de ganado, básicamente. Y aquí pues el ganado, borregos, y aquí estos parecen caballos, pero son vacas, son vacunos.
Y acá lo que vemos es el policultivo en el interior del poblado. Aquí en la iglesia vemos frutales, predominan los magueyes y el maíz, pero con distintos arreglos, pero tenemos ya frutales y probablemente son frutales introducidos, por eso les dan bastante importancia. Entonces, no tenemos muchas imágenes de códices ya de este policultivo, pero hay referencias escritas. Aquí les hice un acercamiento. Este mapa ya lo estudié y hay una pequeña publicación, quien esté interesado sobre cómo el trigo y el maíz se cultivan simultáneamente, pero también cómo el trigo desplazó al maíz en las tierras de riego, que aquí las vemos en tonos azules. Entonces, vemos también que el policultivo fue registrado en testimonios escritos, en fuentes coloniales de los archivos, y, por ejemplo, este procede de la Tlalnagua, que es el enorme valle que está en el oriente de Morelos, y nos hablan de tierra de regadío, donde dice, por ejemplo, siembran 2 veces al año maíz en una tierra, y en la misma tierra, vuelta de ello, después de cogido ají, melones, camotes, frijoles, chía y otras semillas que ellos tienen, porque como es tierra de regadío, no la dejan holgar, es decir, es un sistema de riego intensivo con policultivo, y algunos nos dicen cómo lo hacen. Lo uno lo siembran entre los otros, se dan en una tierra 3 y 4 semillas, se juntas en un año, como son algodón y frijoles y chía y ají, o sea, chile y el tomate. Cogen 3 o 4 géneros de cosas en un año, como maíz, ají, frijoles, melones, que así le llamaban, no sé por qué, a los chilacayotes, y calabazas, todo junto en un año y en una tierra. Y en unos terrenos cerca de la Tlalnagua, que en Yecapistla, vecina, ahí solo tenían tierras de temporal, pero también el policultivo se da. Algunos siembran entre el maíz, alguna chía y frijoles. En fin, tenemos estas evidencias y otras muchas que no voy a comentar, pero que tenemos presente, tenemos que tener presente en esta exposición. Y sobre la aplicación directa del trabajo humano, pues tenemos múltiples referencias. Esta pues es muy conocida, con el uso de este Wickley, que es uno de los elementos que usó Kirchhoff para definir el área mesoamericana y que fue de uso múltiple y universal, o sea, es la que fue más extendida. Aquí en este caso pues es la lámina del buen labrador, donde se ve la siembra y el aporque de las matas de maíz. Esta es la lámina que ya les había comentado, que es, diríamos, el equipo básico de un campesino, la petición de novia, con el mecapal, pues también como no había animales de carga, pues el humano hacía las veces de cargador, el hacha americana, que es distinta a la europea, que tiene ojillo, en este caso está engastada en el mango, y el Wickley o coa de madera. Lo vemos en muchísimas representaciones y registros de códices, en distintas tareas, como acá es el trasplante, bueno, están sacando los mecuates o hijos del maguey para trasplantarlos a otros terrenos. Aquí en la elaboración de almácigos para siembra de frutales y para otros cultivos, el riego a brazo con cántaros. Y bueno, se han hecho una serie de clasificaciones de los sistemas agrícolas, de temporal extensivos, forestales y con descanso largo, de temporal de mediana intensidad con descanso intermedio, y los intensivos con labranza del suelo, de temporal, riego y humedad. Y luego otro grupo de sistemas especiales, básicamente referidos a huertos y plantíos de perennes en mono o policultivo, que es la que ahora en gran parte se está llamando agroforestería. Bueno, vamos a ver aquí 2 ejemplos básicos para poder ahondar un poco en algunos aspectos, que así me lo indicó Jesús, que tratara de los que yo hubiera trabajado más o recientemente. Entonces, pues he escogido, por supuesto, las chinampas, que son un sistema que he trabajado a lo largo ya de décadas también y que no he dejado del todo nunca.
Las chinampas junto con los campos drenados, que son como primos hermanos, en los altiplanos y en las tierras bajas inundables del Golfo, sobre todo los campos drenados, y sur de Mesoamérica, y van con los sistemas hidráulicos asociados. Vamos a verlos en imágenes. El otro gran conjunto es el de las terrazas en las áreas montañosas de Mesoamérica y los sistemas de manejo de agua asociados. Este me parece que no me va a dar tiempo, pero hemos estado también trabajando un poco en relación con los huertos, huertas y sistemas especiales, plantíos, por ejemplo, de aguacateros, de cacao y de nopales de grana, en forma no monocultivo, pero lo más parecido a monocultivo, de especies de alto valor, o sea, comercial, desde época prehispánica. Estas son obras que se ocupan, algunas mías, otras de importantes, pero la mayoría están en inglés, sobre la temática que no ha sido demasiado, bueno, por fortuna ha sido bastante atendido, pero pues hay muchos huecos que hay que empezar o más bien continuar investigando. Vamos a las chinampas y a los campos drenados, que se sitúan básicamente en lo que es el eje neovolcánico a uno y otro lado de uno de los tres grandes macizos montañosos que pues dan lugar todavía a lagos, a humedales diversos y al nacimiento de muchos ríos, entre ellos pues el gran río Balsas, que es una especie de Nilo mexicano, digo yo. Y bueno, no me detengo demasiado, sobre todo, bueno, básicamente aquí estarían las chinampas, y aquí llega pues hasta cerca de Veracruz, ¿no? Los llanos de San Juan y otras. Sí, los humedales que han sido ferozmente desecados desde época de los españoles, nada menos los de la Cuenca de México, pero también en el siglo XIX hubo, y hasta el siglo XX, y seguimos desecando. Nada más veamos la Chontalpa, ¿no? Los humedales de la Chontalpa, desecando los humedales, lo cual ha sido lamentable, y en vez de pelear con el agua debió haberse hecho otro tipo de planteamientos para su utilización agrícola y humana. Entonces, bueno, me baso mucho en lo que sigue sobre los campos elevados o drenados, en esta obra de Alfred Siemens, que es un geógrafo que ha trabajado muchísimo en Veracruz, en toda la región de las tierras inundables costeras, desde el norte de Veracruz hasta Belice. Entonces, esta obra se publicó en español ya en 89, y todavía él es profesor huésped del Instituto de Ecología de Jalapa, y él ha hecho este mapa que les pongo aquí con la identificación de los complejos de lo que él llama campos elevados. Entonces, que se concentran en varias partes, otras son dispersos, y por acá en Veracruz, aquí vienen pues las referencias, y veamos cómo él representa lo que serían los campos elevados. O sea, son zonas mal drenadas o pantanosas que se drenan y se construyen, más bien se crean estos campos elevados o drenados, se llaman en otras partes, por otros autores, y que probablemente también en la zona de Chinampas pudo haber empezado la construcción de chinampas cerca de la orilla, diríamos, de las zonas lacustres. Entonces este esquema es bastante útil para ver cómo eran estos posiblemente sus campos drenados, aunque hay distintas patrones. Él muestra, básicamente lo ha hecho con recorridos de campo como buen geógrafo, y también con fotos aéreas que él tomaba desde avioneta, y ahora pues ya con las fotos fantásticas que hay. Este es unas fotos que yo tomé, y algún amigo también me pasó el Titicaca y en esas regiones de Sudamérica, para que nos imaginamos más o menos cómo se hacía, ¿no? Y estos de arriba son los céspedes. Aquí en México les hemos dicho céspedes, que se parecen a esos rollos de pasto que usamos para hacer jardines instantáneos. Entonces es el drenaje, y luego parte de la tierra que se saca de las zanjas, pues se echa en la parcela, se le agregan estos céspedes y otros materiales traídos de tierra firme. Sí,
en el lago Titicaca podemos observar más o menos o imaginar cómo se harían este tipo de campos elevados. Me falta un mapa más amplio un mapa global de dónde estaban, además de las que señaló Siemens, en otras regiones de México. Por ejemplo, en la zona del Lerma, en el actual Estado de México, Yoko Sugiura ha hecho estudios muy importantes sobre el uso de toda diríamos, de todo el territorio de esa región del Lerma, donde nace el río Santiago, y luego también en Jalisco, Phil Weigand y ahora otros investigadores jóvenes están investigando en las zonas lacustres donde aparentemente también hubo chinampas, o así lo sostuvo Phil Weigand. Entonces, fueron sistemas probablemente muy extendidos en Atarasquillo, en fin, pero no conozco hasta ahora, no lo recuerdo, un mapa global. Y bueno, en las chinampas fueron diríamos, los terrenos donde se practicó una agricultura probablemente la más intensiva de Mesoamérica y de otras partes también de la América, digamos, preindustrial, que se logró precisamente por un aprovechamiento de los recursos de agua y tierra y de los pantanos de manera extraordinaria. Y hemos podido reconstruir cuál era diríamos, el repertorio de cultivos. Esto lo he publicado y es muy interesante porque no todos eran de autoconsumo. Por supuesto, se producía mucho más comida de la que consumían los pobladores, y esto tiene vínculo con la presencia de ciudades, principalmente México, Tenochtitlan, pero otras muchas, a donde se llevaba la producción por vía de canales y de canoas. Por ejemplo, el jitomate fue algo muy importante en las chinampas y que sabemos que se llevaba a Tenochtitlan y después en la época colonial, pues a las ciudades que se conectaban por medio de canales. Entonces, muchas otras plantas estuvieron presentes, muchísimas, realmente la lista es muy grande. Algunas de ellas se sembraban en almácigos, la gran mayoría, y luego se trasplantaban a la chinampa, y en otros casos esas plantas se trasplantaban a las tierras de las llanuras o de los cerros cercanos, el chile, la alegría y el cempasúchil. Y esto se hace gracias a la elaboración de almácigos de lodo, donde se producen cuadritos, los llamados chapines, muchísimas plantas, incluyendo frutales que luego se llevaban a otros lugares, y aquellas que se pasaban a las tierras secas. Entonces también hay varios libros, yo pongo aquí 4, bueno, en realidad este y este son similares, este tiene más artículos que compilé y al que se refirió el doctor Cruz al principio, y estos otros que son de Alberto González Pozo, que es de la UAM, son arquitectos los dos, Legorreta y González Pozo, muy importantes trabajos. González Pozo y sus alumnos han seguido trabajando y tienen un mapeo extraordinario ya de las chinampas en uso, las abandonadas, las que se podrían recuperar, y en fin, son trabajos curiosamente, que les ha interesado mucho a los arquitectos. Y estas son chinampas, tenemos también diversos mapas donde podemos ver todos los elementos de estas parcelas artificiales que se construyeron en los lagos, sobre todo de agua dulce del sur, Chalco, Xochimilco, del centro, alrededor de Tenochtitlan, y en el norte, alrededor de los manantiales de Xaltocan. Esos son menos conocidos. Y bueno, con una serie de obras hidráulicas asociadas para el control de los niveles y para proteger a las chinampas de las variaciones que tenía la laguna y los canales. Entonces, esta es una chinampa clásica que procede de una foto tomada alrededor de 1910, que está en un libro del álbum del centenario de la independencia que se hizo durante el régimen de Porfirio Díaz. Entonces nos permite ver, por eso es extraordinaria. Le cortaron el frente como si fuera un pastel, y donde vemos la composición vegetal de una chinampa, que son islotes, ¿sí? son parcelas rodeadas por agua como islotes,
lo cual facilita también este diseño, la infiltración, los trabajos en general en la parcela Chinampera, y que se construyeron con céspedes. Esto es una foto moderna, pero donde me mostraron más o menos cómo eran estos conglomerados vegetales llamados céspedes o atapalácatl. Entonces, Artemio, ¿me puedes decir cuánto tiempo me queda? ¿O no está? ¿O alguien me puede decir? No, sí, aquí estoy muy atento, doctora. Sí. ¿Cuánto tiempo me queda? Bueno, no tenemos 45 minutos me dijo. ¿No? eh, ¿Me puedo? no, creo que tenemos tiempo suficiente porque Bueno, aquí no si no, marcamos una hora como tal, ¿no? no les Sí, cobran. Bueno, adelante, ok, doctora. gracias, Artemio. Entonces, aquí, por ejemplo, esta es una lámina, es un mural fantástico que seguramente conocen, del que le llaman en Tlalocan, en un palacio de Teotihuacán, que se ha dicho siempre que son posiblemente chinampas, que José Luis Lorenzo y luego Ángel Paler llamaron de tierra adentro, que quiere decir que no son en las zonas lacustres, sino en el nacimiento del río San Juan o Teotihuacán, se hacían también como pues un humedal, y ahí se sabe que se construyeron, que había chinampas, eso lo sabemos por fuentes del siglo XVI, y esto está reflejado aquí en este Tlalocan, donde básicamente vemos a la calabaza, que es una planta muy importante, no tanto por la carne, sino por las pepitas, que son fuente bueno, es una fuente muy rica en grasas, creo que también tiene proteína, y bueno, es una maravilla la planta. Las pepitas estas que todavía consumimos, tal cual. Bueno, y la chinampa, ya dije, es uno de los sistemas más intensivos de la época antigua, y cuyas claves son básicamente las siguientes. Bueno, ya habremos hablado del policultivo, la rotación, la asociación, todo el manejo de las plantas en combinación con el uso de almácigos, trasplantes, que permitió que la chinampa no descansara, o el suelo no descansara prácticamente en ningún momento, lo cual implica entonces mucha inversión laboral. Es decir, es un sistema que ocupó y todavía ocupa mucha mano de obra, no solo familiar, sino también de peones. Desde época antigua hubo peones de origen otomí hasta la fecha. Y otros, pues, emigrantes que hay actualmente que se ocupan para ciertas operaciones. La otra, pues, es la irrigación por infiltración, es decir, siempre está húmeda la tierra. Incluso cuando había inundaciones, pues, se inundaban las chinampas, precisamente porque no eran flotantes, porque hay toda una leyenda muy extendida y muy difícil de combatir, de que las chinampas flotaban. Entonces, pues claramente no flotaban porque se inundaban cada rato, en la época colonial sobre todo, y probablemente se confunde con las canoas, no sabemos muy bien, o con una leyenda que está cuando Tezosomoc le pide a los aztecas para dejarles asentarse en alguna parte del territorio tepaneca, que le llevaran una balsa con una garza empollando y maíz que estuviera echando el grano, en fin. Entonces probablemente viene de ahí esa leyenda, pero bueno, las chinampas claramente no son, ni fueron, ni nunca han sido flotantes. El uso de almácigo, ya lo he comentado, y los trasplantes, de 1 o 2 trasplantes, y otra vez los cuidados individuales de las plantas, como en todos los sistemas de cultivo prehispánicos. Y luego el uso de abrigos, porque acá pues hay muchos trastornos con exceso de lluvia, con heladas, con granizadas. Entonces tenemos registros de uso de cucuruchos para cada planta, por ejemplo, de jitomate, que era muy delicado, y es increíble que se haya cultivado acá. Tolchimales, que son unas tapas hechas de chinamitl, que es cañuela de maíz. También puesto el chinamil en una especie de casitas, y luego zacates también para cubrir algunas otras plantas. Y bueno,
labores como deshierves, aporques y otras muchas manuales que permiten pues que las cosechas se logren y sean de buena calidad. Esta es una chinampa típica tal como la conocí cuando inicié mi trabajo de campo en 1976, que era la chinampa de don Silviano Cabello, que se convirtió en un gran amigo, era el cantor de la iglesia también. Y podemos ver pues que todavía era una chinampa la antigua, muy angosta. Ahora sí, después se empezaron a juntar y son chinampas enormes, muy anchas. Pero este, diríamos, sería el diseño parecido al que vimos de la foto de 1910. Y normalmente se trabaja así, con estos les llaman, se me va ahorita el nombre. Ahorita adelante lo vemos. Es decir, hay siempre diversos cultivos naciendo al mismo tiempo. Aquí se recogió el maíz, hay un mogote, y aquí parece haber coliflor. Entonces, el otro punto importante que no mencioné fue el cultivo más bien la plantación de aguejotes, que se pone con una vara, con una estaca de otro aguejote, para permitir que la tierra, más bien para evitar que la tierra de la chinampa se desmorone. Entonces, al mismo tiempo, pues dan sombra, pero su mismo diseño así delgadito impide que dé demasiada sombra a los cultivos y no se den adecuadamente. También se han visto como cortinas atrapa insectos y protección en general a las cosechas, a las plantas, a los cultivos. Esta es una chinampa muy bonita, cerca de la Laguna del Toro, también tomada ya hace bastantes años, que no tiene la forma como ustedes ven, sino que ya están aquí probablemente pegadas dos. Y este es el famoso almácigo de lodo, típico y descrito desde el 16 por los cronistas, que es lodo sacado de los canales, que se deja un día más o menos hasta que, dicen los chinamperos, ya no lagrimé, o sea, que ya esté semisólido. Este es la clave de los cultivos chinamperos, que es el chapín o cubo de tierra de distintos tamaños, que es una de las claves de esta intensificación. Aquí vemos cómo se trabaja el lodo, se saca del fondo de los canales con una pala industrial ahora y con mango largo, y antiguamente aquí está, después se vacía con cubeta, y antiguamente es este instrumento que se llama soquimaitl, que es una especie de bolsa de lona con un largo mango, y aquí cómo se está vaciando, por eso los canales pues tienen que estar cerca del almácigo que se pone a lo ancho, ¿no? Se llaman camellones estos, ya me acordé. Entonces aquí vemos cómo están vaciando el lodo. Este es el cuero, soquicuero o soquimaitl. Soquitl es lodo, así que es el cuero del lodo o el lodo y mano, maitl. Aquí lo vemos, todavía lo conocí, ahora ya prácticamente está en desuso. Y luego viene el marcado con hilo para hacer chapines. Aquí están, son instrumentos pues sencillos, y es un trabajo pues muy laborioso, muy intensivo, que permite después hacer los cortes de lodo con cuchillos para hacer estos chapines y luego sembrar o trasplantar, como es el caso aquí. Miren, aquí tenemos, está por un lado cortando una parte del almácigo, y acá ya enchapinaron, dicen ellos, las plántulas que seguramente estuvieron en un almácigo de cuadritos más pequeños. Más bien, y unos mini chapines, aquí hechos con un rastrillo, y luego aquí este joven arriba haciendo el marcado de los cuadritos para después hacer los cuadros, y usando cuchillos largos y siempre esta especie de tarima para no dañar el lodo. O sea, es trabajo que se tiene que hacer luego, si no ya el lodo se pone duro, como imposible de trabajar. Entonces vemos cómo la familia está involucrada en distintas labores. Como decía aquella fuente, unos están cosechando, otros están sembrando, etcétera, etcétera. Entonces tenemos aquí pues un trabajo muy, muy detallado, minucioso, en estos mini cuadritos hechos con un tronquito, y aquí el señor echando la pequeña semilla en cada agujerito.
Este es ya un almácigo con las plántulas crecidas. Abajo se le pone arena para poderlo desprender. Y después, cuando son tan pequeños los chapines, normalmente es que va a haber un trasplante y un segundo chapino, un segundo almácigo. Aquí vemos a esta señora que está poniendo precisamente las plántulas en los cuadros más grandes de, esta creo que es Mercadela, que cultivan muchas plantas de ornato. Aquí estamos viendo abajo en esta lámina de la izquierda, pues estos chapines ya, digamos, con las plantitas enchapinados. Aquí se ve más claramente. Y el mismo joven está quitando del primer almácigo la tierra, los está poniendo en el cajón para después llevarlas al segundo almácigo. Entonces así lucen con estos camellones, o lucían las chinampas activas. Vemos mucho abandono allá atrás, pero bueno, es un poco todavía hay muchas chinampas en uso, pero el uso intensivo pues ha sido cada vez menos intensivo, ¿no? Ellos han vivido durante mucho tiempo por la venta para ingresos en efectivo, diríamos en monetario, de plantas de ornato, no flores. Ellos distinguen entre flores, que son los ramos, ellos eso no cultivan, sino las plantas que antes venían con el cuadrito y ahora ya lo hacen en bolsas de plástico, en botes o latas recicladas de aceite, y también en invernaderos rústicos o ya más modernizados, pero esto en esta lámina nos permite ver ese tipo de cultivos ya importantes, pues sobre todo para la comercialización en Nativitas, en Xochimilco y en otros mercados. Estos ya tienen bolsa. La carretilla pues es un instrumento muy importante para ellos, incluso en Xochimilco, en el mercado principal, mucha gente de Xochimilco mismo lleva sus verduras y otras mercancías en las carretillas directamente. Algunos cultivos, muy poquitos, se cultivan directamente, se siembran directamente en el terreno. Es el caso de esta planta que consumimos sobre todo en la cuaresma, en Navidad, que son los romeritos, que es una planta que tendríamos que hacerle más caso porque es una planta que le quita salinidad, crece en suelos muy salinos. O sea, en México se ha usado la alcachofa para desalinizar suelos y otras plantas. Y el romerito es una planta que incluso su nombre, que lo encontré en la propia región, es istaquil, que quiere decir quelite blanco, como el iztaccíhuatl, se de cuenta, o salado. Es decir, y en efecto quita la sal. Y se recolectaba ahora, no sé, últimamente no he preguntado, pero en algunos de las llanuras de Tláhuac que estaban abandonadas, que ahora pues son casas, ¿no? O sea, hay cultivos que de la misma planta se saca la semilla y otras que se tienen que adquirir en las semillerías de Xochimilco, básicamente. Y los arreglos o la arquitectura de los cultivos, pues también era muy variada, como esta intercalación, y ya cuando se trasplantan a la chinampa, pues se pueden también tener arreglos distintos. El tomate, por ejemplo, está sobre esta especie de ¿cómo diríamos?, de melga o de terraplén en la parte. Sí, aquí están los frutos del tomate, el tomate verde o el tomate. Y luego, pues otra vez, constantemente el maíz, la calabaza, el guauzontle, el policultivo y la basura, como ellos llaman, que son, bueno, ellos solían y suelen todavía tener vacas en sus casas, en pequeños establos. Entonces ponen estiércol, lo compran, estiércol de borrego, de gallina y la cañuela del maíz. Antiguamente pues se usaba fiemo de murciélago para el chile, probablemente también las heces humanas, el lodo y el agua lodo, vamos a verlo, para fertilizar, porque es lo único que permite el cultivo continuo, finalmente contar con fertilización, en este caso orgánica, vamos a decir. Aquí tenemos un cultivo de maíz chinampero, que es una raza especial
o que se utiliza en suelos húmedos, el maíz chinampero, que tiene largo ciclo y que se cultivaba primero en Almácigo. Este de la izquierda es el Almácigo y acá ya está trasplantado el maíz. Entonces, varios cultivos se hacían así, con este uso de almácigo y trasplante, incluyendo el maíz, que es algo que parece increíble. Estas son una foto de las primeras que tomé, por eso no está ya está medio quemadita, de las tapas o tolchimales, o sea, chimalis de tule o tapas de tule para cuando las plantas están chiquitas no les dé demasiado sol o si cae la lluvia, etcétera, para protección. Y luego la otra planta que ya mencioné varias veces, la alegría, este es un almácigo, imagínense cuántas plantas, muchísimas, que se pasan a los terrenos secos. Aquí tenemos que ahora ya son unas casas, por cierto, porque pasé recientemente. Y vemos atrás las terrazas. Es decir, son cultivos que nada más son huéspedes temporales de las chinampas. Y también ahí tuve oportunidad de ver cómo se cosecha ya muy seco hacia noviembre. Se tiene que bailar, dicen ellos, encima de las panojas y después sobre petate se cierne con un ayate. O así es como pude verlo, hará como unos 20 años probablemente es esta foto. Y bueno, la problemática de la región pues es muy severa, muy terrible, a pesar de que es zona protegida y es un área, ahora es un CIPAM y la UNESCO reconoció junto con la Ciudad de México su valor patrimonial, pero pues sufre de muchos problemas, que aquí no puse casas para que no me dé dolor de estómago, pero en fin, el abandono y cierre de canales, las plagas y enfermedades de los aguajotes, como el Malacosoma azteca, que es un azotador, el ensalitramiento de los suelos, la unión de las chinampas y su abandono, y el problema pues más serio y que provocó pues el abandono desde los 50 del siglo XX de muchas chinampas, que es el uso de aguas negras tratadas para irrigar. No hay ya manantiales, ya saben ustedes, hace un siglo que ya no hay, que se llevó don Porfirio en un gran acueducto, que todavía vemos las lumbreras en Avenida, en División del Norte, perdón. Entonces, pues son aguas negras tratadas en el Cerro de la Estrella y hay alguna planta también en San Luis Tlaxcaltemalco, pero la problemática sigue siendo la calidad del agua y en parte por las descargas domiciliarias de los asentamientos irregulares. Entonces aquí terminamos con las chinampas, que son pues muy conocidas, pero que sin duda tienen claves o fórmulas, yo no sé cómo decir, que podrían importarse o podrían copiarse. Incluso hubo un intento del doctor Arturo Gómez Pompa, hizo un experimento de chinampas tropicales en Tabasco y en Balancán-Tenosique, cerca de Villahermosa, en el ejido El Espino, y después en Balancán-Tenosique hizo chinampas, se llevó a chinamperos de Mixquic y finalmente pues no prosperaron, pero diríamos los camellones chontales, que no son exactamente, no corresponden al experimento de Gómez Pompa, pero esos se hicieron en época de Lini y de López Obrador, precisamente cuando él era director del Lini, del Centro Coordinador de los correspondiente a los chontales, ¿no?, de Tabasco. Esos persisten, pero digamos serían como campos drenados, pero grandes campos drenados, que no me ocuparía ahorita porque no estoy suficientemente informada. Vamos a volver la página y vamos a ver un poco las terrazas en América. Por suerte tenemos un estudio estupendo, ya también antiguito, de 1979, de Dohnke, que nunca se ha traducido y que hizo este mapa global de todas las terrazas en América, que pudo identificar. Entonces, los poblados con terrazas agrícolas, tanto en uso como abandonadas, reportadas o observadas en el campo. Luego, reportes generalizados sobre terrazas confirmadas luego con fotografías aéreas, que ese es uno de los métodos pues, más utilizados para este tipo de trabajos.
Y luego, bueno, la altitud de las terrazas. Entonces, bueno, es un territorio, y particularmente México, pues montañosísimo, ya vimos con los 3 macizos, más otras muchas montañas, que, que hacen que sea México Mesoamérica, sobre todo, pues un país súper montañoso, con muchas montañas, también muchos valles, pero sobre todo muchas montañas, que los prehispánicos, los campesinos prehispánicos, pues modelaron y aprovecharon con los 4 tipos de terrazas que ya mencioné. Aquí hay fotos contemporáneas tomadas por mí en diversos años. Este es en la zona de Hueyapan, en tierras de temporal, porque las tenemos de temporal y de riego. Zacualpan de Amilpas, que ya también en fotos algo antiguas, que se cultivaba café con riego, son terrazas muy angostitas. Y luego una maqueta extraordinaria de terrazas y probablemente depósitos en una maqueta en el Texcoco, aquí en la zona de la Colhuacan, en Texcoco, que pues me pareció bonito verlas así conjuntamente. Entonces tenemos terrazas en un país montañoso, pues lo cual no debe extrañarnos. El primer tipo pues son los bancales o metepantles, que quiere decir pantles con metales o con magueyes, que son terrazas suaves, o sea, no son grandes declives. Entonces también hay paisajes que podemos ver en casi todos los caminos que salen de esta Ciudad de México, en los altiplanos. Esta foto de 1920, que es de la zona de Contreras, imagínense cómo estará ahora. Pero bueno, nos permite ver una foto que es fuente de mucha información, las imágenes de estos fotógrafos viajeros que producían básicamente tarjetas postales que se vendían en las tiendas para los turistas. Entonces, gracias a eso tenemos fotos extraordinarias de aquel principio. Pues de hace exactamente un siglo. Qué barbaridad, no me había fijado. Bueno, y ahora son fotos contemporáneas que me facilitó Ignacio Gutiérrez Rubalcaba, igual con magueyes y maíz, terrazas suaves, que bueno, producen. Los magueyes no solamente tienen una finalidad de uso económico, sino que son, retienen el suelo, además de ser cortinas contra el viento, y tienen pues otras funciones aparte del consumo no solamente de las pencas, del aguamiel, de los gusanos, del mezcali, en fin, de todo lo que sabemos que se puede obtener de esta planta que fue catalogada como el árbol de las maravillas por el jesuita Joseph de Acosta. Entonces los metepantles o camellón, bueno, les dicen metepantles o, acá dijimos el otro, bancales, esa es la palabra castellana. Aquí tenemos otra, todavía no se ha sembrado el maíz, pero bueno, están colocados para permitir también el paso, en este caso, del arado. Estas son del Texcoco, se parecerían un poco a las de la maqueta. Estas se ven desde el sitio arqueológico del Texcoco, también tomada hace algunos años. Y vamos ahora a otra región, que es la orilla del lago de Chapala. Estas terrazas que son de temporal ocupan la franja sur, me parece, sí, del lago de Chapala. Son terrazas de temporal y son básicamente chayotes y algunos frutales, guayabas y limas. Entonces son chayoteras, y curiosamente nos detuvimos en un recorrido que hicimos a tomar algún refresco, supongo, no recuerdo, y las personas que cultivan estas terrazas son de origen náhuatl. Así que tenemos terrazas, que es otra de las grandes, digamos, de las técnicas que podrían y que deberíamos utilizar más en México contra la erosión y contra la desertificación. Estas terrazas que son de piedra seca no tienen
Estas son fíjense, de lechuga de temporal. Aquí también en la Cuenca de México. Busqué alguna de nopal, aquí de milpalta, pero no las conseguí, no supe en qué carpeta las tengo, pero ustedes las conocen. Es decir, son terrazas, esas sí, muy actuales, que incluso están en expansión, están tirando bosque para poner en nopaleras que son muy exitosas por muchas razones que ustedes conocen. Y tenemos también, ya mencioné las de Zacualpan, terrazas de ladera o de contorno también llamadas irrigadas. Por ejemplo, estas que son llamadas en Atotonilco, el Alto Jalisco, se llaman localmente Galápagos. No sabemos muy bien por qué, pero así se llaman. Entonces, esta es una vista medio panorámica, ya con las casas ahí casi encima y los compañeros que vienen en el grupo. Son estas terrazas de piedra seca también, aquí en la parte baja. Y luego en las laderas del cerro, donde hay manantial y también pueden entonces irrigarse. Básicamente son de frutales. Entonces tenemos aquí una maravilla también de terrazas de piedra seca, bastante, no muy anchas porque es en una ladera. Y tenemos entonces, miren, aquí está la lima y cítricos, básicamente aquella lima maravillosa con la que hacen el jugo en aquella región. Y mangos, zapotes, aquí esto parece café. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cómo están también muy, muy cerca, algunas de ellas, otras son más amplias, y el canal de riego. Esto ha sido estudiado por José de Jesús Hernández, López y Cintia, una alumna de él, que no se me va su nombre, una estudiante de la Universidad de Guadalajara. Entonces hay unos buenos estudios, pero la amenaza de la urbanización también de la ciudad de Atotonilco, pues amenaza estas maravillosas terrazas antiguas, probablemente prehispánicas, no sabemos muy bien, o de influencia purépecha. Esta foto me parece sumamente interesante, importante, que fue por casualidad no por casualidad, en un recorrido que hicimos en la Mixteca Alta, que es una de las regiones prehispánicas que contó con muchísimas montañas terraciadas, donde una persona de Yanguitlán ha hecho este rescate o reciclado de botellas de refresco y de agua para hacer terrazas. Es decir, las terrazas se pueden hacer entonces con materiales, no solo piedras, sino plásticos y otros que se nos ocurran. Entonces es muy interesante cómo esta familia ha hecho esta especie de vergel en las afueras de Yanguitlán, que le dan a uno ideas sobre cómo podrían hacerse otras huertas o otros cultivos en zonas urbanas. Vamos al tercer tipo de terrazas, las llamadas por Ronald Spors terrazas Lama Bordo, y antes por otros investigadores les llamaron atajadizos. Tiene nombres locales que ahora no me detendré, pero que son, esta foto es increíble, miren, es una zona San Juan Yucuita, en plena Mixteca. Está sentado aquí en las pocas tierras planas que tiene, lo demás pues son cerros y más cerros, montañas. Y en las cañadas, las bajadas de agua, hacen este tipo de terraza Lama Bordo. Bordo pues es la pared de la terraza, y lama es lo que atrapan estas terrazas o estos bordos. No solamente la lama entendida como materia orgánica, sino el suelo. O sea, es suelo orgánico, plantas, hojas diversas que llaman localmente lama, y en casi toda la República le llaman así. O sea, es lo que atrapan las terrazas, estos bordos pétreos. Tenemos muchos ejemplos de distintos lugares. Miren, aquí se ve desde arriba una de estas especies de cañadas
Y lo importante aquí, nos señaló Donkin en su estudio ese de los 70s, que ya mostré, que acá lo importante, en primer lugar, o en jerarquía, es el atrapar humedad. Y en segundo, evitar la erosión, atrapar suelo. Es decir, es una dupla, pues son complementarios, pero lo fundamental es, miren, alrededor las tierras. Es decir, prácticamente no hay tierras de cultivo, entonces son terrenos artificiales, totalmente de factura humana, aprovechando pues las desventajas o ventajas. Aquí este es cerca de Yanguitlán, que fuimos con Spores a visitarlas, a conocerlas, y están, mire, es una bastante grande, aquí se ve de frente, o sea, estamos, diríamos, en el curso de una barranca, de una cañada, y son escalones. Entonces, aquí inclusive, miren, vemos que tienen canales de drenaje para el exceso de agua. Y aquí es donde se va atrapando, se atrapó, es decir, son artificiales también, se atrapó el suelo y la humedad, son entonces cultivadas de temporal, no son de riego, sino son de temporal, aprovechando las lluvias y la humedad que baja por esta cañada. Es una zona con déficit de lluvia, con poca lluvia, entonces pues otras muchas que ha fotografiado Ignacio Gutiérrez, que también me ha facilitado, en zonas pues muy áridas como el Mezquital, donde han creado estas terrazas. Miren, aquí hay una, aquí hay otra, que les permite, miren, esta es una que se ve muy claramente los escalones, también en una especie de hondonada. ¿Sí? Son variantes, aquí tenemos una parte. Sí, las formas van variando según la topografía, naturalmente. Algunas son bastante altas y pues están mantenidas, están en uso. Aquí hay maíz, básicamente son maiceras. Y está desde arriba, miren, ahí podemos ver también cómo va esta especie de cañada barranca. Esta es minúscula, miren nada más este pedacito en esta esquinita, junto a una mayor. Se van adaptando a la topografía. Este es en cambio muy, muy grande, con suelos mejores. Y acá su pared, la pared de la terraza, digamos, el retén o barda. Alrededor del riego, hemos hecho este mapa para el siglo XVI de los puntos mencionados en numerosas fuentes que agregan información a la que hizo en los 50s mi maestro Ángel Paler, y lo pongo para que vean ustedes la distribución. Por supuesto no hay riego pues en la vertiente del Golfo de México, es decir, ahí hay suficiente humedad, igual la península de Yucatán no está incluida en el mapa, se concentran en la parte de la sierra, del eje neovolcánico que mencionamos ya, en la parte interior de la Sierra Madre, de las Sierras Madres, y en la planicie, bueno, que es angosta costera del Pacífico y de la Sierra Madre Occidental, con muchos puntos aquí en estas zonas de cultivo de cacao que requería, aquí en estas partes requería riego. Entonces por eso hay también muchas menciones, y otras pues que son los altiplanos centrales, miren, cuajadas de sistemas de riego. Bueno, el riego, en realidad es una lámina del Códice Florentino donde hablan del irrigador, pero en este caso, pues con la coa, el que ya vimos, de madera, el Huixtli, pues está manejando más bien el agua de lluvia y conduciéndolo a sus terrenos. O es una representación simplemente, digamos, pero aquí están sus plantitas. Así que sí está conduciendo la escorrentía a las parcelas, a su parcela. Uno de los métodos más frecuentes que ahora sabemos existió en la época prehispánica fue el uso de presas de derivación efímera o temporales que se hacen cada año en los afluentes de los ríos y arroyos permanentes de México, en gran parte, yo diría, del sistema del río Balsas, pero en otros muchos sistemas fluviales
que yo la primera presa de derivación que conocí fue esta en el poblado de Acatlán, que es en la cuenca del Balsas, y consiste, es un poco complicado entenderle, pero se hace con materiales rústicos del medio, o sea, troncos, tierra, aquí tiene incluso estos especie de contrafuerte con ramas, y lo que se utiliza es la gravedad, o sea, se hace la presa arriba, se va parte del río, sobre el lecho del río, se va conduciendo, canalizando para irrigar tierras río abajo. Entonces voy a mostrarles más bien varias de estas fotos. Esta es la más antigua que tengo, de 86. Con sus variantes, aquí estamos, diríamos, en la parte más alta, cómo se va sobre el lecho del río, canalizando hasta entrar más adelante a los terrenos. Y tienen distintos refuerzos y materiales, pero son todos locales. Y cada año, esto es muy interesante, es para regar durante el tiempo de secas, porque durante el tiempo de lluvias el arroyo o el río se lleva las presas. Entonces los campesinos que conocen muy bien los ciclos, los que había en todo caso hasta no hace tantos años, y retiran los materiales más valiosos, los troncos, cuando se usan maderas, diríamos, más gruesas que les ha costado cortar, retiran los materiales y el río se lleva las presas. Son presas entonces flexibles y que claro requieren bastante trabajo humano que realizan los usuarios de las parcelas que se sitúan a los lados o en las riberas de estos ríos. Hace poco, bueno, hace unos años decidimos emprender, Nacho Gutiérrez y yo, un estudio sobre las presas efímeras de derivación en México. Y emprendimos entonces una serie de búsquedas en campo, en fuentes, en fotografías y usando Google Maps, localizamos entonces muchísimas de estas presas y fuimos a muchas de ellas para conocer cómo funcionaba, entender. Y entonces este es producto, lo que sigue de ese esfuerzo, que ha culminado en un libro y que pues no hemos podido, o no se ha podido distribuir por la pandemia, pero el libro está. Hicimos algunos interesantes, digamos, descubrimientos. Fuimos hasta el río Sonora, poco antes del derrame espantoso que ustedes ya saben que ocurrió. Y aquí en el río Sonora se hacen este tipo de presas. Este fue incluso utilizado como portada del libro. Aquí viene y se represa con esta, y luego con un túnel se pasa río abajo. Aquí está. Esta es la presa efímera. O sea, se va como represando el agua hasta formar un canal y aprovechando la gravedad. Este es el libro que les digo, Presas efímeras mexicanas del pasado y del presente, que pudo salir con fotos a color está realmente hermoso y es una compilación muy buena que nos muestra la presencia de estas presas que son muy difíciles de identificar por la arqueología, porque no, pues precisamente por su carácter efímero. El único testimonio hasta ahora que tenemos arqueológico lo descubrieron, entre comillas, bueno, no entre comillas, Pedro Armillas, que era el maestro de Ángel Palermo y de Eric Gould, en esta zona de Teotihuacán, cuando don Pedro, que conocía muy bien esa región y había trabajado en las excavaciones, lo encontró en la zona, les digo, de Teotihuacán, que se llama el Canal en Maravillas. Entonces, están las huellas de los troncos que probablemente sirvieron para hacer esa especie de cortina. Por mi lado, encontré en un lienzo del siglo XVI mixteco, que está en la Biblioteca de Antropología, este tipo de registro que yo he interpretado como una presa efímera. Aquí tenemos
el río, aquí sigue el río y aquí el canal. Entonces es una presa que está desviando el agua a otra parte diferente de los campos o de los terrenos de este señorío mixteco. Y fotos del archivo histórico del agua también nos han servido para identificar otras presas en otros ríos, el río Xúchitl, y luego, bueno, digamos, en toda la geografía mexicana, en el norte, en el centro, en el sur, cuánto hay. Y también, por ejemplo, esta identificación de un mapa códice y qué tipo de sistema de riego pudo haber tenido. Es una hipótesis. Este es del río, un mapa, perdón, de Tlacozautitlán, Guerrero. Y luego puse aquí junto una fotografía antigua de 1907 de un fotógrafo poco conocido llamado Rosendo Salazar, que nos muestra cómo a través de este tipo de presas, de represa, se irrigan las tierras aledañas, que pensamos que eran naturales, o sea, que eran o que son, bueno, eran en este caso naturales, o sea, la ribera natural simplemente irrigada, igual acá ya tengo un trabajo de interpretación de este mapa fantástico, entre montañas también, y conociendo ya bastante profundamente su funcionamiento a través, les digo, de trabajo etnográfico, de trabajo de campo, esta que está en el río Purificación, en Putla, Oaxaca, que pues es un río también perenne y que es así, se van represando, luego se incorporan a un canal que irriga los terrenos adyacentes. Otros investigadores como el propio Ignacio y el doctor Vincent van Dijk, que es un holandés que ha trabajado en el equipo de la ENES Morelia con la doctora Ana Isabel Moreno, me facilitó estas fotografías de unas terrazas irrigadas de, imagínense, de Organitos, Guanajuato. Es decir, son zonas muy, muy secas. Y esta otra, la de abajo, es una foto clave porque es cómo se construye una caja, le llaman allá, o una que de hecho son las que forman el cuarto conjunto de terrazas, que son las terrazas de valle, que está en proceso de construcción. Es decir, aquí es donde se atrapa la lama y el suelo que finalmente proviene de la erosión de los cerros cercanos. Incluso en algunas regiones se habla de erosión intencional de los campesinos para atrapar esa lama de las montañas, del suelo de las montañas. Entonces, todos estos estudios están incluidos en el libro. Otro que fue también gracias al doctor Gerardo Gutiérrez, un arqueólogo que me invitó a conocer, él probablemente fue el primero que se percató de este tipo de sistemas de terrenos artificiales, que yo ya con certeza lo he identificado como terrazas de valle, que localmente en la zona de Huamuchtitlan, que es en el río Tlapaneco, también del sistema Balsas, como le llaman trompezón, es un nombre también curioso, que están hechas en el lecho del río Tlapaneco y que están irrigadas, en este caso son también irrigadas con presas de derivación efímeras, ahora ya se han ido estabilizando con cemento, pero el río se acaba llevando con frecuencia estas presas. En la zona le llaman bocatomas. Este es el paisaje. Es un paisaje básicamente artificial. Incluso los poblados, alguno de ellos Ixcateopan, que es muy conocido por los supuestos restos de Cuauhtémoc, en alguna de las avenidas fue inundado y lo cambiaron a las laderas,
Y esta es una foto aérea de una de las presas. Así es como identificamos muchas y fuimos después al campo. Es decir, son casi imperceptibles. Aquí hay una, aquí hay otra. Y los terrenos son artificiales, son terrazas, porque van también en declive. No son terrazas de gran declive, como veremos. Entonces lo que se hace es como expropiar o apropiarse más bien del lecho, de estos anchos lechos que dejan muchos de los ríos del sistema del Balsas y de otros ríos, y ahí construyen estas terrazas. Acá se va a ver más claramente, miren. Si esto es un trompezón, acá hay otro, y con frecuencia, claro, con las crecidas del río, pues se los llevan y hay que volverlos a construir. Es decir, es un sistema en renovación extraordinario. También amenazado con la expansión de las ciudades como Tlapa. Y se usan a veces incluso, miren, materiales modernos como estos costales de arena para reforzar las orillas. Este es el interior de algunos de estos trompezones, que hay tanto cultivos anuales como perennes, intensivos porque son de riego. Hay en este caso frutales, mangos, porque es un territorio caliente, mangos, zapotes, guayabas, plátanos, etcétera, etcétera. Y luego cultivos también anuales, cilantro, cebolla, maíz, en fin, cítricos. Hay pues un policultivo muy importante. Aquí está el campesino. Y les coloqué ahora unas láminas donde se ve muy claramente en una zona sumamente seca que se llama Peñamiller, muy cercana a Peñamiller, Querétaro, también en una zona pues con déficit de agua, en el arroyo El Saucillo, estas terrazas que también están construidas, si no totalmente, pero eso habría que hacer algunas exploraciones en los suelos, parcialmente sobre el lecho. Entonces, aquí es donde pueden ver con mucha claridad cómo son terrazas, también con su muro, en este caso de piedra, y en declive, que son irrigadas con presas efímeras, que creo que no las puse, pero se las pueden imaginar. Ya casi terminamos pasamos a otro tema parcialmente, que es cómo, aparte del uso de presas efímeras, cómo serían los sistemas hidráulicos y la agricultura en los valles aluviales de los altiplanos centrales. Bueno, yo digo que en parte debe haber sido con presas efímeras, pero otra parte sabemos, como por ejemplo este mapa códice, que es extraordinario, de la Tlalnagua, que es la parte oriental del estado actual de Morelos, digamos, del Valle de Morelos, el que empieza con Cuautla, digamos, toda esa parte al pie de los volcanes. Una gran parte está aquí representado en este mapa códice de unos terrenos de Huitzili, y aquí hay un pequeño colibrí, que es el Huitzilitl, ¿no? Entonces, y están irrigadas por un manantial. Aquí hay un ahuehuete que siempre está asociado con agua, con manantiales, con canales. Estos probablemente son almácigos. Entonces, como los españoles muy pronto que llegaron, se apropiaron de las tierras irrigadas, por supuesto. El mejor ejemplo es el de Hernán Cortés, que en la zona de Cuernavaca y primero en los Tuxtlas, entre que compró, entre que se apropió o le rentaban los principales o nobles indígenas, empezó a sembrar caña de azúcar desde muy temprano, y es donde también entró el arado muy, muy, muy temprano, y es muy difícil saber exactamente cómo eran los sistemas de riego, pero estamos proponiendo que hayan sido con presas efímeras, como las que vimos en Putla, y probablemente con depósitos y redes de canales por los terrenos de los valles de Puebla, Tlaxcala, Morelos, en fin, todo lo que son los altiplanos centrales, las partes planas, así como vimos las tierras de los tlalhuicas. Otras formas de riego, ya para concluir, son los pozos someros, o sea, donde el manto freático estaba
o está bastante alto, se ha hecho riego a brazo con cántaros. Aquí en los valles centrales de Oaxaca, ya también invadidos en gran parte por casas, y aquí en la Huasteca Meridional, para siembra, en este caso de maíz y en el otro de frijol. Y luego me referí al principio a la posibilidad, la existencia más bien, de una tecnología para hacer lagunas artificiales, cerrando el acceso en zonas, digamos, con hondonadas amplias o más pequeñas, lagunas artificiales para llenar con agua y después vaciar estas hondonadas y cultivar en el fondo. Tenemos algunas evidencias. Una de ellas se refiere a un Amanalco que proviene el agua del Nevado de Toluca y que el fraile Betancourt registra que los campesinos de la zona la cerraban y abrían estos ingresos de agua para sembrar un año y después desaguar y más bien desaguar y sembrar y luego volver a llenarla de agua y tener pescados y otros productos de lacustres, lo cual, bueno, parece una leyenda, pero nos pusimos a buscar. En esto me apoyó el doctor Bernardo García, todos los amanalcos que había alrededor del volcán, del volcán de Toluca, ¿no? Del Nevado de Toluca. Y hicimos una lista y el primero que visitamos fue que después en foto aérea, pues pudimos ver que sí se trataba probablemente del descrito por el fraile. Los poblados están en la orilla, lo cual es señal de que sí se anegaba en todo caso. Ahora está desecado con este canal para llevar el río, las aguas más bien de estos escurrimientos a nada menos que Valle de Bravo, a la laguna de Valle de Bravo. Y luego, esto se parecería un poco a la técnica del entarquinamiento que ha estudiado Martín Sánchez. Tarquín quiere decir lodo, entarquinamiento en cajas de agua, que es un sistema también probablemente traído, dice él, originario de Egipto y traído por los españoles, y muy extendido en el Bajío, pero también en otras partes, que consiste en hacer especies de presas. Aquí está represo, aquí está un mapa, para llenarlos de agua, tenerlos una temporada, después desaguarlos y cultivar en el lecho, lo cual permite que desaparezcan larvas, insectos. También tiene un objetivo no solamente fertilizador, sino también para mejorar la calidad, pues, de los suelos y de la condición en general de estos terrenos. Entonces son como espejos de agua. Y no. Esto no tiene nada que ver, porque iba yo a hablar de las presas, pero yo creo que ya aquí terminamos. Les agradezco mucho su atención y me disculpo por haberme pasado no sé cuánto, porque mi reloj uso. Muchas gracias, don Artemio. Muchas gracias, doctora. Bueno, es fascinante escuchar la exposición y pues también ilustrada. Entonces, bueno, creo que el tiempo invertido valió la pena. Yo tenía, mi indicador era, bueno, cuántos los participantes, pues seguramente con otros compromisos pudieran salirse, pero prácticamente aguantamos todos, ¿no? Así Y que muy, bueno, muy agradecidos. Tengo una pregunta que pusieron en el chat, dime. Alejandra Villafuerte, que se me hace interesante porque, bueno, esta parte a veces lo manejamos los agrónomos, pero desde luego que la visión que tiene la doctora puede enriquecer. La pregunta es, de acuerdo a su experiencia, al conocimiento de la doctora, ¿cuáles son las diferencias entre una planta cultivada y una domesticada? En otras palabras, ¿qué significa cultivar o domesticar una planta? Aunque bueno, parece que hay un poco de Entonces, confusión, pero pues creo que es importante sí,
Y es pues la única pregunta que tengo Bueno, registrada en fíjate el que chat. alguna vez, cuando yo iniciaba estas cosas, ustedes son los que deben saber, pero alguna vez que tenía yo la misma inquietud, le pregunté al doctor Gómez Pompa, que entonces lo veía yo relacionado con el asunto de las chinampas, de los camellones que se hicieron en... Adelante, doctora. No sé si yo perdí el sonido, pero yo no la escucho. Sí, creo que es, doctor, su internet de la doctora como que está fallando y se congeló la imagen y yo creo que perdió la conectividad. A ver si recuperamos la conexión con la doctora. No, yo creo que no, ¿verdad? Bueno, pues no sería demasiada pretensión si yo diera mi punto de vista. Creo que es una muy buena pregunta para la doctora, pero pues en virtud de que pues perdimos la comunicación, pues yo dejaría en manos de la doctora Gloria ya el cierre de la conferencia. Yo estoy pues muy agradecido con todos, con Cuevas, y pues esperamos que el doctor Cuevas se recupere pronto, pues de haber estado escuchando a la doctora. Es uno de los temas que nos enriquecen esta cultura agronómica, que, y bueno, por el título, las siembras de ayer como base para las siembras del mañana, es muy sugerente. Y bueno, creo que dio ejemplos muy claros de que eso que vemos todavía actualmente funcionando en los sistemas campesinos, pues es prehispánico, ¿no?